Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es un unboxing, una revisión de lo que tenemos aquí en pantalla. Tal vez ya lo viste por el título, tal vez ya lo estás viendo aquí en pantalla, pero bueno, básicamente esto que tenemos aquí es una placa o un panel solar, el cual nos va a servir para cargar algún dispositivo USB. Déjame demostrarte qué es lo que viene en el interior. Pues bueno, directamente así es como viene la caja, así como lo ven es power bank, placa solar. En la parte trasera viene algunas ilustraciones que lo podemos poner en alguna mochila. Aquí podemos cargar nuestro dispositivo, algunos aditamentos que es con los que viene incluido esto, que es pues el cargador, cuatro ventosas o cuatro ventosas y dos agarraderas para pues amarrarlo donde nosotros queramos. Aquí vienen algunas especificaciones, por ejemplo, esto nos va a entregar una carga de 5 voltios, nos puede cargar nuestro dispositivo de 4 a 5 horas. Y pues bueno, al menos a lo que venía en la publicación es de que este cargador te daba aproximadamente 35 watts. No sé si esto sea verdad o no, pero al menos así es lo que viene. Mira, aquí se alcanza también a ver, mira, 5 voltios a 35 watts en el pues, solar, ¿no? Aquí tenemos lo que es las ecuaciones. Al sacarlo de su caja vamos a encontrar lo siguiente: directamente una bolsita en la cual vienen pues las 4 ventosas, aquí la tenemos, dos agarraderas y un instructivo. En este instructivo ya lo leí. No vienen instrucciones, solamente viene que verifiques que el paquete no está dañado, que no venga con arañazos, no venga cortado, no venga doblado, y ya. El instructivo viene en su página web. ¿Cuál es su página web? No sé, pero pues ahí es lo único que viene, lo que viene escrito. Vienen muchos idiomas y eso es lo que viene. En cuanto a lo que es el panel solar, es este que tenemos aquí. Viene protegido protegido con esta bolsita. Aquí tenemos lo que es el panel solar, así es como lo tenemos. Cabe mencionar que esto es demasiado delgado. Mira, aquí tengo lo que es un flexómetro para ver más o menos cuánto es el grosor de todo esto. Y creo que no llega ni a 2 milímetros de esto. Pero bueno, aquí lo tenemos. Está demasiado delgado, así es como se ve por la parte de enfrente. Por la parte de atrás tenemos este apartado que tenemos aquí. Dice el nombre del producto, panel solar, hecho en China. Y aquí tenemos lo que es el puerto USB, bueno, USB de acá, el cual cuando encienda esta luz roja significa que le está dando poder el sol para que podamos conectar nuestro teléfono o algo USB, ¿no? Me gustaría mostrarles más o menos, o bueno, creo que sí se alcanzaría a ver. Mira, aquí tengo una lámpara. Vamos a encender el flash y a ver si enciende el foquito. Creo que sí alcanza a distinguirse que enciende el foquito. Bueno, ahí lo tenemos. Y ya, tal cual esto es lo que viene. Algunas notas a tomar a consideración es de que esto es demasiado delgado, casi se puede doblar fácilmente. Viene bastante completo, venía pues bien, por así decirlo. La caja no venía arañada ni nada de eso. Y pues bueno, lo voy a estar probando, voy a ver si carga pues demasiado rápido, demasiado lento. Las dimensiones de este producto son de aproximadamente, vamos a ver, unos 30 centímetros por unos 15 centímetros, ¿vale? Ese es el tamaño de esto. El grosor pues te digo no es tanto, pero pues bueno, vamos a estarlo probando. Vamos a ver qué tal funciona todo esto. Me costó aproximadamente en la tienda de AliExpress unos que serán 100 pesos mexicanos, 120, unos 5 o 6 dólares americanos. Y solamente viene incluido todo esto, ¿vale? Lo voy a estar probando, vamos a ver qué tal funciona todo esto, así que vámonos. Bueno, pasando a lo que son las pruebas, como ven aquí ya estamos en el sol y la luz se enciende como te mencioné anteriormente, ¿vale? Esto debe estar directamente en la luz, más no forzosamente en el sol. O sea, tú lo puedes dejar aquí en la sombrita mientras le des la luz y se va a estar cargando. Aquí voy a hacer la prueba cargando uno de mis dos teléfonos para ver pues cuál es la diferencia entre uno del otro, ver si se activa lo que es la carga rápida o no. Lo voy a estar aquí dejando durante 10 minutos, el tiempo va a estar pues temporizado para que no haya pues fallas en todo esto, ¿no? De primera instancia al conectarlo no se activa lo que es la carga rápida ni la carga normal o algo así, pero pues bueno, aquí como ven está al 69% de batería. Vamos a hacer la prueba dejándolo cargar durante 10 minutos, todo esto pues aquí a cámara rápida para que no sea tan aburrido. El sol lo voy a poner ahí que se esté dando directamente al panel solar, pero pues bueno, ahí lo tenemos. Mira, son las 10:02, tenemos 69% de batería, así que pues vamos a regresar después de 10 minutos. Y pues bueno, una vez pasando lo que son los 10 minutos, aquí está pues el contador. Como lo ven, ahí va 3, 2, 1, ya se acabó el tiempo. Vamos a ver cuánto se ha recargado de batería durante estos 10 minutos. Y como lo ven, llevamos al 73% de batería. No es mucha la diferencia, pero te digo, solamente fueron 10 minutos de batería estando pues directamente en el sol, ¿vale? Pues directamente creo que sí lo veo factible, aunque esta es una prueba en este celular que no está cargando, bueno, que lo está cargando pero no con wifi ni nada de eso. Aquí voy a poner mi otro teléfono
el cual pues tiene Bluetooth, tiene el Wi-Fi activo, tiene pues está conectado al Wi-Fi, te digo, y tenemos esta cantidad de batería que es el 20 pues de batería, ¿no? Lo voy a dejar igual durante 10 minutos para ver cuál es la diferencia uno del otro, porque pues si no lo sabías o si sí, va a ser muy diferente la carga si tu teléfono está con el Bluetooth activo y el Wi-Fi activo a si no está con estos dos prendidos. Ahí como lo ven está la prueba. Lo voy a dejar aquí directamente otros 10 minutos igual pues más o menos con lo que es el contador para que veamos cuál es el resultado de todo esto, ¿vale? Y bueno, pues una vez ya pasado lo que son los 10 minutos, aquí está el contador tal cual. Vamos a ver que la cantidad de que subió de porcentaje pues no es tan significativa, ¿no? Teníamos 23, aquí en cámara está el 25%, ya han pasado los 10 minutos y pues bueno, déjame decirte que a mi consideración creo que está pues bastante acorde, ¿no? O sea, no es tanta la potencia del panel solar, pero bueno, pues para alguna emergencia, cuestiones así sí te salvaría. De igual manera, pues si quieres que el teléfono se cargue más rápido, lo que vayas a conectar, pues si se podría poner el modo avión sería lo mejor para que la carga pues sea un poquito más rápida, y si no se le puede poner el modo avión pues directamente apagarlo, esperar a que se cargue un tanto y ahora sí pues ahí conectarlo para que ahí pues la carga sea un poquito más rápida. Pero bueno, como lo ven, la prueba pues es bastante diferencial, unas pues sí subió un tanto más, esta subió un tantito menos, pero ya dependerá de cada quien. Esto ha sido todo, bye.